Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Michelle Bricio y esto es Foránea a empezar desde cero, historias de migrantes contadas por sus protagonistas. Gracias, muchas gracias por escuchar Foránea, gracias por compartir Foránea. Como cada miércoles transmitimos desde el 101.5 de FM, desde KQBH en Los Ángeles, California. Ya nos sigues en redes sociales, estamos en Instagram como @foránea radio, estamos en Facebook y en YouTube como @foránea empezar desde cero. Además, puedes escuchar este y todos los episodios pasados en Spotify y Apple Podcast. Dale follow para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguna. Si tienes una historia que te gustaría compartir o conoces a alguien que tenga una historia, puedes enviarme un mensaje por Instagram para ponernos de acuerdo y la compartas aquí en el podcast. Mi invitado al día de hoy es originario de Oaxaca, México. Migró a Portland, Oregón, desde hace 11 años. Solo venía por 5 meses y conoció a la que hoy es su esposa. La forma de seguir en Estados Unidos fue estudiando un doctorado, una experiencia descrita por mi invitado como una montaña rusa llena de retos y aprendizajes. Toda esta experiencia de emigrar lo hizo escribir un libro, el cual está en proceso de publicación. Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo y por compartir tu historia aquí en Foránea. Hola Michelle, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu podcast. Muchas gracias a ti por hacer el tiempo de esta entrevista. Con la primera pregunta que comienzo mis episodios son, ¿qué estaba pasando en tu vida siquiera cuando pensaste en migrar? Quiero que me des un contexto, dónde naciste, con quién vivías, dónde vivías. Quiero que me platiques un poco de tu historia antes de haber migrado. Claro que sí, pues mira, yo soy originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la capital. Mis papás son de diferentes regiones del estado de Oaxaca. Oaxaca tiene 8 regiones. Mi papá era de la Sierra Norte, mi mamá es de la región del Istmo de Tehuantepec, cerca del estado de Chiapas. Entonces, a pesar de ser del mismo estado, yo soy como una mezcla de culturas, ¿no? En Oaxaca hay diferentes grupos étnicos, diferentes culturas originarias. Entonces, a mí me toca tener un poquito de dos culturas diferentes. Con el tiempo, mis papás se logran mudar a la ciudad de Oaxaca por motivos de trabajo de mi papá. Entonces, a mí me toca nacer allá. Y pues bueno, soy el cuarto de 5 hermanos. Cuando era niño me gustaba mucho el fútbol, el rock en español, y de hecho algo de lo que vamos a platicar más tarde es como alguna lista de canciones o algunas canciones que se parecen un poquito, describen un poquito de la historia. Y pues bueno, ¿qué estaba pasando en mi vida cuando decido migrar? Eh, Básicamente en mi mente nunca existió ese objetivo de migrar a Estados Unidos, de buscar el sueño americano, como se le llama muchas veces. Yo viví en México, tenía una vida pues normal, estaba haciendo algunos proyectos personales y profesionales. Y hay algo que, escuchando uno de los episodios de tu podcast, me gustó mucho de la invitada Alex Dick, donde menciona que muchas de las veces las historias de los migrantes pareciera que comienzan una vez cuando están aquí en Estados Unidos, pero no. O sea, hay muchísimo atrás, ¿no? Entonces, en mi caso, parte de este proceso que te comento, estaba yo viviendo antes de migrar, es de que yo estudié ingeniería industrial. Ujú. Cuando me gradúo, ando deambulando por varios estados en México. Como al año y medio me logro establecer en una ciudad dentro del mismo estado de Oaxaca que se llama Tuxtepec. Ahí entro a trabajar para Grupo Modelo como supervisor de producción en una fábrica cervecera. Pero desafortunadamente a los más o menos cerca de los 6 años de trabajar ahí, me despiden. Hay un proceso de reestructuración de la empresa y bueno, lo que un despido trae muchas veces es como una serie de dificultades. Por eso describo lo que es lo de la montaña rusa que te comentaba, porque
yo tenía mi casa, mi carro, bueno, una cuenta de ahorros por ahí. Entonces, con el despido de ese trabajo, me acuerdo que yo tenía 30 años y pensaba, bueno, tengo 30 años, tengo una experiencia profesional, estoy en una edad en la cual puedo encontrar un mejor trabajo. Y fue muy complicado encontrar un trabajo que me diera lo que yo buscaba. Muchas de las veces me decían que estaba yo sobrecalificado, que mis expectativas económicas eran muy altas. Entonces, por un par de años, básicamente yo no pude trabajar, traté de emprender, fueron muchos fallos, muchos errores. Entonces, empiezo a entrar como en un agujero financiero, emocional, de todo, ¿no? Pierdo mi casa, tuve que vender mi auto, mi liquidación básicamente se estaba terminando cuando decido regresar a la universidad. Me pregunté yo qué es lo que me falta, qué es lo que pasa. El hablar un segundo idioma también te da mejores oportunidades de trabajo. Entonces decido regresar a la universidad a hacer una maestría y a estudiar inglés y alemán. El alemán es muy complicado, abandoné ese plan, entonces decidí poner toda mi energía en aprender inglés. Y mientras estaba yo haciendo la maestría en Oaxaca, el profesor con el que yo trabajaba, o era mi asesor académico, me dijo que él veía potencial en mí para estudiar en el extranjero. Entonces, ese comentario fue como esa chispa de decir, ok, creo que puedo hacer algo más. Entonces decido aventurarme a buscar una oportunidad, una estancia de investigación al menos en Estados Unidos. Aplico a una beca, me la dan y empezamos a trabajar la estrategia para venir a Estados Unidos. ¿Y por qué Oregon? Bueno, porque el profesor con el que yo trabajaba en algún tiempo estuvo en California, entonces él me decía, en California hay muchísima gente que habla español, allá no vas a aprender inglés, te vas a ir más al norte, allá la gente habla más inglés. En el camión vas a ir escuchando a la gente hablando entre ellos y eso te va a ayudar. Y pues para mi sorpresa fue de que llego a Oregon y también hay una comunidad hispana muy grande. La gente hoy en día ya no habla en el transporte público, va en celulares. Entonces, todo lo que habíamos planeado no salió del todo bien, muchas cosas sí, pero hubo retos y oportunidades muy interesantes y todo eso me trajo a venir al estado de Oregon. Quiero que me platiques, ¿tú antes ya habías ido a Estados Unidos o ya habías venido a Estados Unidos? ¿Era como te lo imaginabas? ¿Era lo que tú esperabas cuando llegaste? A mí, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, y siempre lo digo en mis episodios, es que me impresionó ver tantos carros, ¿no? Yo vengo de Guadalajara, en realidad pues es una ciudad grande, ¿no? Pero cuando llegas aquí a Los Ángeles y ves la cantidad de carros, la cantidad de carriles que hay, es guau. ¿Qué te pasó a ti que tú dices, era como me lo imaginaba, era más de lo que me imaginaba, era menos de lo que me imaginaba? ¿Cuál fue tu impresión de Estados Unidos cuando llegaste? Pues mira, mi impresión de Estados Unidos era que aquí toda la gente era rica, ¿no? Te digo el porqué. En Oaxaca, Oaxaca es un estado muy turístico, sobre todo la ciudad de Oaxaca y otras áreas. Entonces, en Oaxaca, cuando yo era joven, bueno, joven me refiero a de mi adolescencia, a mis 20 años, yo veía muchísima gente caminar, extranjeros, traían cámaras fotográficas, las cámaras enormes, muy modernas, se iban a los mejores lugares. Muchas veces estos lugares no son tan accesibles para la comunidad local, pues son lugares caros. Entonces yo decía, ok, bueno, la gente que viene de Estados Unidos tiene dinero, ¿no? Eh, o sea, mi mente era, toda la gente es rica. Yo, por ejemplo, estaba estudiando el tema de los asentamientos irregulares en Oaxaca. Okay. Vengo a Oregon y el profesor que me recibe aquí me dice, pues no sé si escogiste el mejor lugar porque pues aquí no vas a aprender de ese tema, pero en aquellos años, en 2015, se empezaba a ver este fenómeno de los campamentos de personas en situación de calle
y que si no es exactamente el mismo tema, es bastante parecido a cómo se dan estas dinámicas sociales, ¿no? Donde hay aglomeraciones de personas en situación vulnerable y pues bueno, empiezan a desarrollar vivienda de baja calidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue mi primer cambio cultural, ¿no? Yo esperaba ver únicamente pues la riqueza que te presentan en las películas de Hollywood, y la realidad fue diferente. Lógicamente la infraestructura sí fue un cambio muy grande, pero pues yo viví en Monterrey, en Ciudad de México, entonces estaba acostumbrado a ver, por ejemplo, el sistema de transporte metro, y era mi primera vez en Estados Unidos. O sea, muchas veces, muchas cosas sí me sorprendieron y muchas cosas cambiaron mi perspectiva. Por ejemplo, ir a los famosos outlets aquí y ir a tiendas donde encuentras productos de marcas muy reconocidas de una forma muy accesible y ver que en nuestro país, pues para comprar cierto tipo de producto, pues tienes que invertir una cantidad importante de dinero. Entonces, todo ese tipo de cosas me hicieron ir cambiando mi perspectiva al llegar a Estados Unidos. Me platicabas también un poco en la pre-entrevista que algo que fue diferente fue el clima, porque Oaxaca es muy cálido. Quiero que me platiques si cuando llegaste a Oregón también fue como un cambio. Sí, claro, mira, pues por ejemplo, Oaxaca, hace años, pues la temperatura era bastante rica. Hoy en día es muy caluroso por el cambio climático que se ha vivido, yo creo, en todas partes, ¿no? Pero en el pasado, durante los meses de invierno, pues se hacía frito, por así decirlo, pero cuando me toca mudarme a esta ciudad que te comentaba, Tuxtepec, es una ciudad que por lo regular las temperaturas llegan a alcanzar arriba de los 40 grados centígrados, más de 100 grados Fahrenheit, en la temporada de primavera y verano. O sea, es prácticamente se vive con el calor todo el año, un calor húmedo, sudas muchísimo. Entonces, yo viví ahí prácticamente 7 años y cuando llego a Estados Unidos, a Oregon, vengo en invierno y pues estaba el frío a todo lo que daba, lluvia en invierno, fue algo muy inusual para mí, los días súper cortos, o sea, me refiero a la luz, ¿no? O sea, se amanece tarde, se oscurece temprano, todo eso fue un cambio muy fuerte para mí, por ahí me acuerdo que mi primera experiencia al salir del aeropuerto, hacía un frío, creo que andábamos cerca de los 2 o 3 grados, pero para mí esas temperaturas en Oaxaca no se veían. Entonces siento el frío de la calle, por así decirlo, y yo dije, no, me regreso a Oaxaca, ¿no? O sea, todo ese tipo de cambios que te van haciendo, yo creo, forjar también, o irte poniendo a lo que yo le llamo el chip del inmigrante, ¿no? Cómo vas cambiando la forma de pensar y la forma de adaptarte tanto culturalmente y físicamente a un nuevo ambiente. Eso, ¿no? Que la verdad es que los migrantes y las personas en general tenemos un poder de adaptación de cómo nos vamos moldeando, que si decimos, bueno, ahora tenemos que estar aquí, pues hacemos lo posible por estar lo mejor que podamos y pues aclimatarnos, ¿no? Hablando de todo, no nada más del clima. Bueno, entonces, vienes, llegas a Estados Unidos, vienes para estudiar, eh, venías por un cierto tiempo, empezaste a estudiar inglés. ¿Cómo te fue con el inglés? ¿Cómo te fuiste desarrollando en esto que venías, ¿no? Porque venías a una preparación, eh, pues, de educativa, ¿no? Sí, pues el objetivo de venir a Estados Unidos precisamente era estudiar inglés. O sea, sí hacer un poquito de investigación, pero más que nada era aprender inglés, porque en los programas de maestría en México, me atrevería a decir que en la mayoría te piden un requisito del segundo idioma. En este caso, el inglés, tienes que acreditar cierto puntaje, o sea, por lo menos tienes que saber leerlo y escribirlo, porque cuando decides hacer una carrera como investigador, el saber escribir en inglés, pues te abre las puertas de manera académicamente, ¿no? Poder publicar en revistas internacionales, no nada más en revistas locales. Entonces ese era el objetivo, aprender inglés.
lo más que pudiera, mejorar mi puntaje del examen TOEFL, que es como un examen estándar que es muy reconocido o aceptado en muchísimas partes, para dar el siguiente paso, que era estudiar el doctorado. En mi mente, cuando entro a la maestría, yo lo que quería hacer era, pues, salir del bache en el que me encontraba, aprender un segundo idioma, darle ese plus a mi currículum y conseguir un trabajo en la industria o en el gobierno, independientemente, ¿no? Pero algo de lo que fue pasando durante la maestría es que aprendí a hacer investigación. Entonces cambió mi manera de pensar y dije, lo que sigue ahora es dedicarme a la investigación, voy a estudiar un doctorado y para incrementar mis posibilidades de alcanzar ese objetivo era aprender inglés. Lógicamente en mi mente estaba el estudiar inglés, la maestría, el doctorado en México, no en Ok. Estados Unidos, pero creo que te platicaba esto hace rato también. En una de estas pláticas con el profesor que yo trabajaba, un día me dijo que veía en mí ese potencial de estudiar en el extranjero y yo me lo creí. Entonces, a partir de ahí dije, ok, creo que tengo la capacidad para ir a estudiar a otro país. Y él me decía, o sea, yo te puedo mandar a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, no precisamente Estados Unidos nada más, yo tengo una red de contactos, etcétera, etcétera. Pero en mí se plantó una semillita, ¿no? Como quedó esa inquietud de, ok, creo que lo puedo hacer en otro idioma, creo que se puede hacer. Y el venir aquí a Estados Unidos me abrió aún más ese pensamiento, pero entre el deseo y la acción, pues ahora sí que, como decimos, del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Y es ahí donde cambian toda esta historia. Pero qué importante es tener esas vocecitas que nos dicen, tú puedes, tienes potencial, ¿no? Porque a veces ni nosotros mismos pensamos eso de nosotros y cuando alguien nos dice y cree en nosotros, como que eso también nos da fuerza y nos da resistencia y nos da como mucho power, ¿no? Para empezar otras cosas y para animarnos a hacer cosas que a lo mejor antes ni habíamos pensado. Sí, claro, y aparte que yo traía mucha hambre y me refiero a de que al hambre de haber vivido por así decirlo, un fracaso laboral. Yo era como un trabajador bastante responsable cuando trabajaba en Grupo Modelo. Me toca salir por cuestiones un tanto personales, no precisamente profesionales. Y también pues la empresa necesitaba despedir a un gran número de trabajadores y bueno, entre ellos me tocó a mí la mala suerte. Entonces yo traía ese deseo de cambiar este mal momento que se había extendido por varios años, ¿no? Y el cual duró bastante, que prácticamente fueron 10 años en el que yo tuve la oportunidad de volver a trabajar como ingeniero, pero ya en Estados Unidos. Entonces, pero aquí es donde viene como el cambio de esta historia, ¿no? Como te decía, entre el deseo y la acción, pues muchas veces las cosas se quedan nada más en deseos, pero 45 días antes de regresar a México, de terminar mi primera estancia en Estados Unidos, conozco a mi esposa. A la semana comenzamos una relación, entonces ya todo eso lo que hacía era de que, ok, está esta posibilidad de estudiar un doctorado en el extranjero, conozco a una persona que ahora tenemos una relación y aparte mi esposa tenía 2 hijas de 7 y 4 años cuando yo la conozco, un par de niñas que se robaron mi corazón desde el primer día me dieron como la bienvenida, entonces era así como, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, poner un plan en acción para ver cómo podía yo hacer para poder regresar, porque yo tenía que regresarme a México, terminar mi maestría, y eso Ujú. me iba a permitir abrir, como por así decirlo, la llave, perdón, la puerta para el siguiente paso, que era estudiar un doctorado, y también venir con un permiso legal, ¿no? Porque yo decía, bueno, ok, si me quedo sin documentos, lo que yo quiero no se va a lograr o va a ser más complicado. Entonces, yo respeto muchísimo los sacrificios que hace nuestra comunidad inmigrante,
porque yo sé que ha de ser sumamente complicado estar aquí y no poder salir de este país, ¿no? Cuando pasa algo en tu país de origen o a tus familiares, a tus amigos. Entonces, lógicamente para mí tienen todo mi respeto y mi admiración. Y entonces, ¿cómo empiezas como ese trámite para regresarte? O sea, dices, yo me quiero regresar a Estados Unidos, empiezas a investigar en universidades, a buscar becas, ¿cómo empiezas a hacer como ese trámite? Pues bueno, el primer paso fue obtener una segunda visa. Yo vine con una visa de estudiante, una visa F1. Para aplicar a una visa F1, lo que una persona tiene que hacer es conseguir una escuela, ya sea una academia de inglés, un colegio comunitario, una universidad, y vas a venir a estudiar tiempo completo y tienes que demostrar que tienes los fondos necesarios para subsistir por el periodo que vienes en meses o por lo menos para el primer año académico, cosa que ya no existía porque en esos primeros 5 meses mi presupuesto se terminó. Yo traía un presupuesto en pesos, hay una devaluación en México de lo que del presupuesto que tenía se redujo como un 20, 30% quizá, y pues bueno, mi presupuesto desapareció, ¿no? Yo ya no tenía los fondos para regresar, pero yo llego a una academia de inglés que fue la que me dio la primer visa de estudiante, entonces yo iba a estudiar ahí toda la semana, pero cuando llego a Oregon, llego a una ciudad que se llama Woodburn, y de ahí para ir a la zona metropolitana de Portland, tenía que viajar en camión. Y era un viaje que me tomaba más o menos 3 horas, desde que salía de la casa a las 5 de la mañana, llegar a la parada de camión a las 6, viajar 2 horas, llegar a la escuela a las 8, para empezar clases a las 9. ¿Y por qué tenía que viajar tan temprano? Porque el siguiente camión pasaba a las 9 de la mañana. Entonces, si perdí ese camión de las 6, prácticamente mi día se arruinaba. ¿Y qué pasaba si yo no iba a la escuela? Pues bueno, la asistencia la reportaban a la oficina de migración. Entonces, si yo no cumplía con la asistencia, me metía en problemas, me podían quitar la visa. Entonces tenía que andar, por así decirlo, derechito, ¿no? Cumpliendo con tareas, con clases, etcétera. Entonces, el director de esta escuela siempre veía que yo llegaba temprano. Y un día me habla y me dice, Ángel, ven, quiero hablar contigo. Entonces yo dije, algún problema, ¿no? Algo pasó. Entonces entramos a su oficina y me dice, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué siempre llegas temprano? Me dijo, o sea, tengo estudiantes que viven a 2 cuadras de la escuela, o sea, eran jovencitos que venían con los gastos pagados de sus papás, me supongo, o alguna beca, etcétera, y llegaban tarde o no iban a clase, andaban de fiesta, pues estaban en Estados Unidos solos, ¿no? Y yo siempre estaba ahí tempranito. Entonces le explico mi historia, levantarme temprano, viajar este número de horas para llegar, y me metí a la escuela a las 8 de la mañana porque afuera estaba el frío, estaba la lluvia y adentro estaba pues con calefacción, había wifi. Entonces le cuento eso y me dijo, se sorprendió, pero lo que me dijo, tú estás loco, me dijo, múdate a Portland, me dijo, porque esto es muy cansado, o sea, en determinado momento vas a terminar como el término que le dicen burnout, ¿no? Sí. De que ya no puedes más. Pero bueno, yo creo que si le cuentas esa historia a una persona que vive, no sé, en la zona en la Ciudad de México, por ejemplo, en las grandes ciudades en México, yo creo que son Igual, historias similares, ¿no? sí. Pero cuando no las has vivido, por ejemplo, yo en Oaxaca caminaba 5 minutos a la parada de camión, en 2 minutos ya estaba yo en camino a mi destino, entonces, para mí fue un cambio cultural, ¿no? Fue un proceso de adaptación. Total que el director de la escuela, al ver esta disciplina que yo tenía, yo voy y le digo, ¿sabe qué, director? Necesito o quiero estudiar un doctorado y quiero aplicar para una segunda visa de estudiante. Entonces, lógicamente, tenía yo que mostrar un estado de cuenta del banco que sustentara por lo menos un año más de estudios. Y él me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar el permiso sin mostrar un comprobante del banco. Entonces, este documento se llama I-20, y con este documento I-20, cuando vas a la embajada a solicitar una visa de estudiante, prácticamente es un trámite, porque la escuela que te va a recibir ya hizo ese estudio previo, o sea, estudio socioeconómico de que tú eres solvente para vivir en Estados Unidos. Y así fue como pude regresar con una visa de estudiante y que eventualmente
pues me abrió la puerta para poder empezar un doctorado. ¿Y cómo te fue con el inglés? Pues mira, con el inglés, pues llevo 11 años aquí y sigo aprendiendo, así que del todo bien no me ha ido, pero eh, hay que hablarlo aún con miedo y aún con acento. Algo que es muy importante, yo creo mencionar, es de que si una persona habla un segundo idioma con acento, quiere decir que esa persona es bilingüe y que habla otro idioma. Entonces, es algo que no todas las personas hacen. Y esto, en lugar de darnos pena, nos tiene que dar como esa fortaleza de decir, yo soy inteligente en dos idiomas, ¿no? Quizá no sea tan inteligente en mi segundo idioma, pero en mi idioma natal soy más inteligente. Entonces, pues ha sido un proceso de aprendizaje, he tenido muchísimas experiencias que hoy en día me río. Por ejemplo, en alguna ocasión, y esto es algo de lo que cuento en el libro que estoy escribiendo, se descompuso la aspiradora de la casa. Entonces yo la llevo a un taller mecánico y le digo a la persona que está ahí, le digo, mi aspiradora, yo le quería decir mi aspiradora no está aspirando, sin saber que el verbo aspirar en inglés es únicamente como el deseo de lograr algo, ¿no? De llegar a hacer algo. Mm. En español, pues el aspirar es ese mismo concepto y también respirar, pero también significa la acción de extraer la suciedad del polvo, ¿no? A través de una aspiradora. Entonces se me quedó viendo así como, ¿qué me quieres decir, no? Cuando yo en realidad en inglés quería decir, my vacuum doesn't work. Pero yo no sabía, ¿no? Usé un falso cognado. O esa falta de exposición cultural, por ejemplo, en una presentación en un congreso internacional, yo estaba hablando sobre cómo hacer predicciones tecnológicas y cómo a veces las series o las caricaturas nos sirven, ¿no? Para, como en una visión futurista de las cosas, se van a lograr, pues, años más tarde. Entonces estaba hablando de la serie de los supersónicos, la caricatura de los 60, 70, este, pues en mi mente la palabra supersónico se traducía como supersonics, cuando en realidad esa caricatura en Estados Unidos se llama The Jetsons. Entonces, esa falta de saber esa palabra hizo que mi ejemplo, pues nadie lo entendiera, ¿no? Entonces yo pretendía ser como, ¿no? Como cuentan los supersónicos y Robotina y etcétera. Entonces pretendía hacer que la audiencia se riera y pues nadie entendió mi chiste, ¿no? Entonces fue algo así como, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas han sido muy chuscas pero en su momento ese tipo de experiencias te pueden llegar a cohibir, ¿no? Entonces, si no aprendes como a sacudirte ese miedo de regarla en inglés, pues muchas veces por eso nos quedamos estancados, ¿no? Y por ejemplo, eso, ¿no? Yo también estuve estudiando inglés y también empecé a estudiar, pues cuando llegué aquí tenía 37 años, yo creo que empecé a estudiar bien, hace como un año más o menos. Pero también a mí me ha costado trabajo porque yo quiero hablar como si estuviera hablando en español. No sé si a ti te pase también eso, ¿no? De que yo quiero hablar como si estuviera hablando español, quiero expresarme como si estuviera hablando en español y luego ya cuando lo traduces, pues claro que no tiene sentido lo que uno está diciendo. Incluso hasta hice un episodio del duelo de la lengua porque es algo que me ha costado mucho trabajo, me ha costado desde practicarlo, ¿no? Porque así como decías al principio del episodio, aquí en Los Ángeles, pues mucha gente habla español, ¿no? Y pues generalmente uno está más rodeado de la gente que habla español. Entonces no necesitas hablarlo tanto. Pero yo, por ejemplo, también sí lo quiero aprender bien. Del acento, por ejemplo, también yo me repito, ¿no? Lo importante es lo que estás diciendo, no es el acento. Siempre me repito eso, lo importante es lo que estás diciendo. Pero sí en lo profesional, o sea, cuando ya uno trabaja como profesional de lo que uno estudió en México y quieres hablarlo en inglés, es trabajoso, cuesta trabajo, uno se siente impotente, no te sientes tan capaz. Bueno, yo no me siento tan capaz y luego digo, pero si en español sí sé, ¿no? En inglés también tengo que, pero uno como que yo estoy luchando con ese tema de lo profesional en inglés, ahí voy,
no me doy por vencida, yo quiero hablar bien, pero sí es algo que luego nos reduce como la seguridad profesional ya en el trabajo o en estudiando, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, lo que dices es muy cierto. Por ejemplo, cuando estás expuesto a este tipo de ambientes profesionales, por ejemplo, cuando yo era estudiante de doctorado, una gran parte de mis compañeros también eran estudiantes internacionales. Entonces, mi inglés de cierta forma no mejoró mucho porque todo el tiempo estaba rodeado de personas que hablan el inglés como su segunda lengua. Entonces, pues cada grupo demográfico, pues lógicamente tiene su acento. Sí. Y pues digamos, mi inglés se quedó ahí un poquito estancado, ¿no? Entonces ya ahora, hoy en día, trabajo con la mayor parte de las personas dentro de la oficina en la que trabajo, es en inglés. Entonces, estar expuesto a ese tipo de conversaciones, pues a veces es un reto, porque si pierdes como el hilo de una palabra, por ejemplo, que no sabes el significado, te puedes perder una buena parte de ese mensaje, ¿no? Entonces tienes que concentrarte mucho. Bueno, a mí en lo personal me pasa, o sea, todavía me cuesta, ¿no? Por eso digo que yo sigo aprendiendo después de 11 años, he ido mejorando, pero aún he estado expuesto a cierto tipo de escenarios en los cuales me cuesta trabajo, ¿no? Sobre todo cuando conozco una persona nueva y no estoy acostumbrado a su acento, al ritmo en la que la persona habla, ¿no? Eso es en lo que todavía sigo trabajando, pero bueno, por otro lado, el hablar español me ha abierto muchísimas puertas aquí en Estados Unidos, porque, o sea, yo he tenido el privilegio de tener educación tanto en español como en inglés. Entonces, al combinar estas dos oportunidades, yo creo que me ponen en una posición como un poquito con mayor privilegio, por así decirlo, Privilegiada, sí. que otras personas que aprenden el idioma, por ejemplo, de sus padres, pero no han tenido la oportunidad de estudiar en el español como tal o tomar clases en español. Entonces, por ahí es donde pues me he logrado colar y me ha abierto buenas oportunidades también. Ay, me encanta. ¿Y cómo fue estudiar entonces un doctorado? Lo estudiaste en inglés, ¿verdad? Sí, 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 ¿Cómo te fue? ¿Cuánto duraste estudiando? Híjole, no me imagino todo lo que tuviste que leer, investigar y todo. Platícame. sí, pues mira, yo estudié el doctorado por 5 años, 4 años y medio, 4 años y medio. El primer año fue el más complicado porque precisamente venía yo de estudiar inglés en una academia de inglés como segunda lengua. Entonces, pues los libros te enseñan las conversaciones básicas. Lógicamente, cuando vas aprendiendo más, pues te brincas de temas más complejos. Pero ya al llegar a un doctorado, pues lógicamente había que leer muchísimo, había que exponer los temas. Era una presión terrible para mí el tener que hablar en público. Me sentía como juzgado, ¿no? Muchas veces las lecturas las tenía yo que hacer 2 o 3 veces porque no entendía, ¿no? O sea, y no entendía porque muchas veces el nivel académico del inglés pues es muy elevado y hay palabras que yo no sabía. Entonces me costó cierto tiempo poder como darme al programa de doctorado. Aparte de eso, ir aprendiendo las metodologías que nos enseñaban, ¿no? Lo bueno es que los números son universales, pero este, fue un proceso de aprendizaje. El primer año fue muy complicado. Después llega la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Nos movemos a clases virtuales por más o menos 2 años. Sí. Y ahí fue pues otro reto, ¿no? A mí me costaba muchísimo trabajo hablar frente a una cámara, me daba muchísima pena, y hacerlo en un segundo idioma pues era todavía aún más complicado. Entonces, pues fue un proceso pues duro, pero aprendí muchísimo. Se me abrieron también muchas oportunidades. Empecé a hacer investigación en otros países, por ejemplo, en Australia. Empezamos a hacer investigación sobre temas de migración. Y pues bueno, al ser un migrante, mi tesis de doctorado la hice sobre las políticas de inmigración para profesionales altamente calificados.
Oh, wow, me encanta ese tema. Entonces ya lo traes como, bueno, primero lo estás viviendo, ¿no? Lo estás viviendo y luego, pues ahora lo estás escribiendo, lo escribiste. Lo he vivido y lo he escrito, entonces yo creo que es parecido a la historia que comentaba Alex, ¿no? O sea, ella menciona esa historia de, ok, muchas de las veces cuando se hace este tipo de investigación, eh, la investigación muchas veces es como muy egoísta, por así decirlo. Cuando un investigador se dedica a hacer investigación, es como, es mi investigación, son mis resultados, yo descubrí, ¿no? Pero en realidad, cuando tú estudias a personas, tienes que aprender a integrar los sentimientos de las personas en la investigación, ¿no? Porque no podemos ver a las personas como un grupo de estudio nada más, sino también darle voz. Y parte de ese trabajo que yo hago es tratar de darle voz a mi comunidad aquí en Estados Unidos, ¿no? No nada más en temas migratorios, sino en temas de sustentabilidad, justicia medioambiental que he trabajado. Eh, entonces es como tratar de utilizar la posición que tengo, el privilegio que tengo, para ser la voz también de la comunidad, ¿no? No nada más como ser de que yo ya llegué aquí y buena suerte a los demás, sino llegué aquí, cómo hacer para que otras personas jalen también contigo. Ay, me encanta. Oye, y a ver, como profesional te ha tocado, y me refiero con lo del inglés, con ser extranjero, ¿te ha tocado algún tipo de racismo, discriminación? Sí, sí, claro. O sea, eso me ha tocado en la calle, por ejemplo, este, pero cambiando el tema a vivirlo en un ambiente profesional, sí, me ha Ujú. tocado. En una ocasión iba yo a dictar un taller precisamente sobre cambio climático y, y la relación que tiene con el desperdicio de los alimentos. Entonces, este taller lo iba yo a dictar en español y por ahí me llega un correo de una persona y me dice que por qué iba a ser en español cuando debía de ser en inglés. Entonces le explicamos que íbamos a participar en un evento a nivel nacional y la mayor parte de los talleres iban a ser en inglés. Identificamos que el español era como un área de oportunidad para también ofrecerlo a otra audiencia, ¿no? Sobre todo en español sin tener que traducirlo o tener un intérprete en vivo. Entonces, la persona siguió cuestionando, ¿no? Y me decía que cuáles eran mis credenciales para hablar sobre cambio climático, que si yo estaba como preparado para hacerlo. Entonces, de la manera más políticamente correcta, traté de contestar, le dije que tenía yo un doctorado, que había publicado artículos de investigación en revistas internacionales, más de 15 artículos, había dado conferencias nacionales, internacionales, entonces más años de experiencia trabajando en el área de sustentabilidad, que eso me daba la experiencia para dar este taller. Y ya después ya no me contestó. Entonces, pero, o sea, sí, o sea, y lógicamente lo hablé con mi supervisor, con mi manager, y me dijeron, esto es un correo con un tono racista, o como una llamada microagresión, ¿no? Pues al ver mi nombre ahí, un nombre hispano, en español, pues lógicamente era como esa cuestión de querer crear ruido, ¿no? En quién eres tú para dar este taller, pues lógicamente cuando muestras tus credenciales, pues qué te van a decir, ¿no? No hay manera de que te digan, no, tú no estás calificado para este tema, porque ha sido un proceso de precisamente calificarse para este tema, ¿no? Claro, no, tuve un experto en el tema, pero ellos lo que preguntan es por qué no es en inglés, ¿no? O sea, como que es toda esta gama que tú estás ofreciendo y lo único que preguntan es, o lo único, la única observación que tienen es por qué es en español, ¿no? Sí, Claro, sí, sí. Y en temas de adaptabilidad, ¿te ha costado adaptarte, vivir en Estados Unidos? Porque pues es otro tipo de vida de la que se vive en México y de la que pues estabas acostumbrado. sí, pues fue un proceso. Afortunadamente, yo creo que el tener a mi esposa, a mis hijas aquí ha sido como este algo que en realidad hizo todo este proceso más fácil.
No quiero decir que no hubo momentos complicados, por ejemplo, el adaptarte a este cambio de horario, ¿no? Por ejemplo, cuando el día es muy cortito, al principio pues no me disgustaba, pero hoy en día como que me causa cierta tristeza, por así decirlo, ¿no? En el ver el día tan corto, entrar a trabajar de noche, salir ya casi de noche, este, o sea, los años es algo que aún en día todavía no me logro acostumbrar del todo. Por mucho tiempo también, yo no tuve acceso, como por ejemplo, a los lugares de recreación. A lo que me refiero es que yo era estudiante de tiempo completo, en algunos momentos llegué a tener 2 o 3 trabajos, una familia, entonces pues no hay tiempo básicamente para disfrutar otras cosas, ¿no? Todo es trabajo, todo es estudio, todo son responsabilidades, y pues me he perdido de muchos lugares bonitos que hay que visitar aquí en Oregon. Hay lugares preciosos, cascadas, ríos, etcétera, y que hoy en día, conforme las cosas han ido mejorando y han ido cambiando, pues nos tratamos de dar el gusto de visitar esos lugares más seguido. Muy bien. Y quiero bueno, también siempre les pregunto a mis invitados, ¿qué te hubiera gustado que alguien te dijera cuando migraste? Pues precisamente por eso escribí este libro, ¿no? Que se llama así, en lo que nadie te con, yo creo que Es que proceso. se cortó. ¿Otra vez? ¿Me lo Perdón, repite? perdón. Sí, sí, claro. Lo que yo estoy trabajando en escribir un libro que se llama Lo que nadie te contó al migrar, eh, que es describo cómo no se tiene que romantizar como tal el sueño americano, pero tampoco es algo imposible, ¿no? Lo que yo he aprendido en estos años es que todo es una estrategia, todo se Ok. trata de estrategia. Este, Puedes empezar con una idea, con un proyecto, entonces tienes que aprender cómo navegar, ¿no? Cómo navegar las políticas de inmigración, cómo obtener un permiso de trabajo, cómo empezarte a relacionar con las personas, cómo ir cambiando esa seguridad en ti, cómo cambiar los comentarios negativos por positivos. También parte de lo que me he ido haciendo una mejor persona, yo creo, es el aceptarme y el aprender a amarme como tal. Por años yo renegaba mi origen indígena y hoy en día es algo que a mí me da muchísimo orgullo, ¿no? Por ejemplo, mi papá hablaba mije. El mije es una lengua originaria que se habla en algunas regiones en el estado de Oaxaca. Él lo hablaba, pero no nos enseñó por el miedo a la discriminación que se vive en México, ¿no? No sé qué tanto ha cambiado hoy en día, pero en aquellos años, lógicamente, las personas eran mal vistas por hablar en su lengua originaria y pues yo no lo aprendí por esa razón, sino hoy en día quizás sería trilingüe, ¿no? Entonces, el ir aprendiendo también a hacer esa sanación contigo, con tu pasado, con tus orígenes, te da muchísima fuerza para seguir adelante aquí, porque, digo, hoy en día, pues, nuestra comunidad vive muchísima discriminación, muchísimo racismo. Entonces, el aprender a abrazarte, el aprender a amarte, el aprender a amar tu cultura, tu pasado, yo creo que eso te da como una cierta elevación, pues para afrontar los retos que día a día vivimos, ¿no? Como individuo y también como comunidad. Y bueno, comentábamos al principio también que de esta experiencia escribiste este libro, ¿no? Eh, ¿De qué otras cosas hablas en tu libro? Quiero que me platiques cómo lo empezaste a armar, cómo se te ocurrió la idea, ya lo estás terminando. Quiero que me platiques un poco sobre este proceso de escribir el libro. Sí, pues como te comentaba al principio, ¿no? Yo creo que cada inmigrante tiene una historia que contar y es única y yo creo que es maravillosa. El detalle está en que no muchas de las personas se atreven a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando en determinado momento yo tengo esta inquietud de escribir, pues o sea, yo soy autor, pero de artículos científicos, ¿no? Este va a ser mi primer libro como escritor de historias, bueno, es más como un libro tipo memoria. Ujú. Entonces, lo que yo escribo son recomendaciones vividas en primera persona, cómo fui cambiando cierto tipo de experiencias positivas y que sirva como una guía general, no como una receta mágica,
Por ejemplo, si una persona quiere hacer un proceso de relocalización o quiere hacer un cambio de carrera o cómo buscar tu primer trabajo al terminar la universidad, cómo emprender o cómo aprender a monetizar el conocimiento que uno tiene, ¿no? Sí. Entonces, es como tal el libro contado desde las experiencias que yo he vivido en Estados Unidos. Ojalá que cuando ya se publique te voy a avisar y ojalá lo podamos poner aquí en los comentarios. Sí, claro. Y ojalá a la gente le guste. Yo creo que a la fecha, desde que comencé a escribir este libro, he visto que hay una necesidad enorme de contar estas historias y gracias a que empecé a hacer un poquito de investigación, conocí el libro, por ejemplo, de Alex Dick, el libro de Jorge Xolalpa. Sí. Hay otro autor que ahorita se me olvida su nombre, él publicó un libro que se llama Solito. O sea, estas historias de nuestra comunidad, y somos una comunidad que está creciendo y que va a seguir creciendo a pesar de todas las barreras que tenemos aquí, y nuestras historias también cuentan muchísimo, ¿no? Aparte de que tenemos un gran poder económico que muchas veces está sobrevalorado o que ¿no? como comunidad dicen, no, pues grupo vulnerable y todo esto. Y en cierta forma quizás sí, pero también somos un grupo que somos muy trabajadores y, y muchas de las veces yo creo que también da cierta envidia que llegamos a lugares donde quizá no nos quieren ver, ¿no? Y con Ajá. eso nos volvemos más incómodos, ¿no? Entonces de todo eso se trata, yo creo. Fíjate que curiosa, bueno, no sé si curiosamente, no quiero decir curiosamente, pero he tenido invitadas, he tenido invitados que han escrito libros justamente todos después de que migraron. Cuentan su historia de migración, otros cuentan las de otras personas, pero todo tiene que ver con migración. Entonces, o sea, ¿esto qué me quiere decir? Pues que la migración es un proceso, pues que te revoluciona todo adentro, ¿no? Que todo adentro, todo afuera, lo que uno es, te potencializa, te lanza, te para, o sea, como que la migración es un proceso como tan fuerte personalmente que te transforma tanto que luego necesitas ponerlo en palabras. Claro que sí, y aparte tratar de contar las historias con cierto tipo de frases que enganchen al lector. Por ejemplo, te comentaba yo de este concepto del chip del inmigrante, hacer cosas que quizá en tu país, en tu lugar de origen no harías. Yo, por ejemplo, no sé, no me atrevería a decir que me iba a levantar a las 4 de la mañana viviendo en Oaxaca, ¿no? Para ir a caminar 1 hora y después viajar 2 horas en camión. O sea, eso quizá yo nunca lo hice y aquí lo hice. Otro concepto del cual yo platico es algo que yo le llamo el perro con el leash. Las personas que vienen con una visa, hay hay muchísimos beneficios. No por eso el proceso deja de ser complicado, ¿no? También existe un gran número de barreras y dificultades que hay que ir sorteando. Entonces, en esta analogía, el perro, pues es el inmigrante o soy yo, el leash o la correa, pues es la visa, ¿no? Y el dueño, pues lógicamente es pues, el sistema de inmigración y el gobierno. Entonces, por naturaleza, si tú sacas a pasear un perrito, el perrito pues va a querer correr, ¿no? A un parque. Entonces, ¿qué es lo que hace el leash? En este caso, pues lo detiene, ¿no? Y esto es la visa. Por ejemplo, el tener una visa no te quiere decir que ya vas a tener todas las libertades. Por ejemplo, yo hoy en día no puedo decidir si cambio de trabajo o no. Primero tengo que tener como un patrocinador de empleo para que me pueda contratar. Yo no puedo emprender así como decir, pues voy y me pongo un negocio mañana, ¿no? Porque tengo que cumplir con ciertos requerimientos de la visa y ese es el leash que no te deja correr como tú quieres. Entonces, y pues el gobierno, pues son las políticas de inmigración que van cambiando y pues todo eso te va deteniendo y ese concepto se llama un concepto en el cual las personas no pueden explotar todo su potencial y que no nada más tiene repercusiones personales, sino incluso económicas a nivel regional o a nivel nacional. Porque imagínate si todos como migrantes pudiéramos explotar todo nuestro talento, habría más
más emprendimientos, más invenciones, más patentes. O sea, nosotros no nada más venimos aquí como a tomar trabajos, sino venimos en realidad a construir también la sociedad de este país y la economía, ¿no? Sí, claro, los latinos somos los inmigrantes, somos los que más abrimos negocios, desde emprendimientos, los que abrimos negocios en cocheras, en la esquina, en carritos, o sea, somos muy emprendedores y muy luchones. Ya estamos por terminar, pero a mis invitados siempre les pido que escojan dos canciones que representen su proceso de migración. Tú escogiste 5 porque me decías que 2 no eran suficientes. A ver, platícame por Sí, qué 5 y cuáles 5. claro, claro, mira, lo voy a dividir en bloques. El primer bloque es como la historia con mi esposa. Y estas canciones representan la relación que tengo con mi esposa y con mis hijas. La primera de ellas se llama De los Auténticos Decadentes y Julieta Venegas, No me importa el dinero, porque mi esposa creyó en mí, así que casi a ciegas. Entonces, esta canción representa eso, ¿no? Y la otra es de Carlos Rivera, Cómo pagarte, que es una canción de que habla de amor y todo esto. Entonces, yo creo que me voy a poner un poco sentimental. Yo creo que no me alcanzaría la vida para pagar esta fortuna que he tenido de tener esta familia, ¿no? Y a mi esposa y a mis hijas. Entonces, esa es la primera sección, ¿no? El amor que tengo a mi esposa y a mis hijas. La segunda sección representa mi vida como inmigrante, y aquí es donde digo que el rock en español siempre me ha gustado. Y la primera de estas canciones es del grupo argentino, se llama Animal, la canción Lejos de Casa, que habla precisamente, o yo la veo como esa plática que tendría Ángel, que vive aquí, con Ángel de hace algunos años, y que algún día le va a platicar todo lo bueno que ha vivido aquí. Este, la otra canción, los Enanitos Verdes, a las 3, que también habla de este proceso de migración, porque a mí me ha tocado migrar desde que tenía 20 y tantos años de manera local en México, por así decirlo. Viví en muchos estados, y si bien no es siempre lo mismo, es un poquito parecido también, ¿no? Empezar desde cero, hacer nuevas amistades, nuevos contactos, etcétera, ¿no? Y el bonus track es, pues ahora sí que cantarle a mi tierra, Oaxaca, la canción Mixteca por Lila Downs, que habla precisamente de este sentimiento, ¿no? De extrañar tu tierra, estar lejos y cuando escucho, pues esa canción, lógicamente, pues me entra la melancolía. Entonces yo creo que esas 5 canciones, de cierta forma, cubren una buena parte de todo este proceso de emigrar y de mi historia. Y pues ojalá que a la gente que escucha tu podcast les guste, y también pues la vuelvan suya, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar a la plática? Pues darte las gracias por la invitación, a las personas que te escuchen, pues que los invito a que conecten conmigo. Me pueden buscar como DR Ángel Contreras Cruz. Yo también tengo un podcast, transmitimos todos los martes y hablamos historias de éxito. Entre esas historias podemos platicar de inmigración. Si a alguien le interesa, también me puede buscar y ¿Y podemos en dónde te episodio. pueden encontrar? ¿Cómo se llama tu podcast? Mi podcast se llama El Podcast. Ok. Conmigo, ¿no? Con el doctor Ángel Contreras Cruz. Estamos en YouTube, transmitimos también en Facebook y en LinkedIn. Estoy en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, y hacemos cortos clips en YouTube, en esas redes sociales. Y pues un mensaje para nuestra comunidad es de que independientemente de la situación en la que estén el día de hoy, recuerden que todo eso es temporal, que la mejor versión está en ustedes mismos, y que muchas veces el límite somos nosotros, ¿no? Venimos aquí a aprender, así que tenemos que tratar de sacar lo mejor de esta experiencia, porque pues vida solo hay una, y hay que hacer que esta historia cuente, y que sobre todo genere un cambio en las cosas que queremos. Claro que sí. Muchas gracias, Ángel. Gracias por estar aquí en Foránea. Las canciones que mi invitado eligió las pueden encontrar y escuchar en la playlist de Foránea en Spotify.
Otra vez, gracias, Ángel. Muchas gracias por compartir tu historia como migrante. Esto fue el episodio de hoy. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Michelle Bricio y esto fue Foránea empezar desde cero. Historias de migrantes contadas por sus protagonistas. Bye. Bye.